Vaya conmigo a Primera de Timoteo. Nos quedamos, los que han estudiado con nosotros la palabra de Dios de manera expositiva en el libro de Timoteo por los pasados meses. Comenzamos en septiembre aproximadamente. Ha podido ver cuál ha sido la dirección del apóstol Pablo al traer consejo, guianza, instrucción a Timoteo y a la iglesia, a todo lo que estaba sucediendo en aquella ciudad de Éfeso. Hoy estamos casi terminando esta carta, no terminaremos hoy, pero estamos ya en los versículos finales, versículos de despedida, donde Pablo le está haciendo énfasis a Timoteo en estas áreas de vida tan importantes en las cuales necesitamos seguir creciendo. Así que leemos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 al versículo 16. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén, por favor. Leemos juntos su palabra. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, tu auxilio. Te rogamos, Señor, que seas tú con el predicador y que seas tú, Señor, con aquellos que escuchamos. Que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestro entendimiento y todo lo que es, Señor, imposible para nosotros. Transformar el corazón, transformar nuestro entendimiento. Tu Espíritu lo puede hacer en nuestra debilidad. Señor, dependemos de ti. Dependemos, Señor, de tu poder, sabiendo, Señor, que separados de ti y sin el auxilio, la ayuda, la intervención de tu Espíritu, nada podríamos hacer durante esta mañana. Descansamos, Señor, en la habilidad de la persona del Espíritu para transformar los corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos? ¿Usted ha pensado cuán diferente sería si nosotros en el día de hoy estuviésemos en guerra? Como país no hemos tenido muchos conflictos, por lo menos por los pasados años, 100 años o más en Puerto Rico. No hemos tenido tal vez conocimiento de lo que es vivir en guerra. Pero hermanos, si nosotros estuviésemos bajo una guerra en estos momentos, yo les aseguro que la forma de ver la vida, la manera de nosotros poder tener prioridades, expectativas, sería totalmente diferente a cómo la estamos viviendo ahora mismo. Usted puede imaginarse por un momento qué significaría para nosotros estar como muchos países del Medio Oriente, donde no sabe en qué momento va a estallar una ristra de misiles,
No sabes de dónde vendrá el ataque del ejército enemigo. Una persona que sabe que su país está en guerra, está en una continua alerta. Está atento, por algún lugar va a venir, por algún lugar viene el ataque. Una persona que está en guerra no está preocupada por el rayón que tiene el carro. Usted se imagina a nuestros hermanos en los países donde está habiendo ahora mismo un conflicto militar, que tiene su carro un rayacito. Sus prioridades cambian. Ellos no están pensando en eso. Ellos están pensando en que probablemente se quede sin familia, se quede sin vida, porque lo que está en su mente es una continua alerta. Estamos bajo ataque, estamos bajo guerra. Nuestra visión es totalmente diferente. Pues precisamente, hermanos, nosotros no podemos obviar que como cristianos nosotros estamos en una batalla. Nosotros estamos en una guerra espiritual, y todo cristiano tiene que tener continuamente una mentalidad de guerra, una mentalidad militar, una mentalidad en el aspecto de que estamos bajo ataque. Si somos creyentes en Cristo, si profesamos la fe en Cristo, tú y yo estamos involucrados en una guerra espiritual. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, la Biblia es clara al respecto. Estamos bajo guerra, estamos bajo ataques, no estamos en tiempos de paz espiritualmente, estamos bajo un continuo ataque que es real. Y esa verdad es la que ha venido el apóstol Pablo haciéndole ver a Timoteo: Timoteo, no olvides que estamos en una batalla, estamos en una continua lucha, en una pelea. Y dice la palabra del Señor en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, que como creyentes estamos bajo guerra. Mira cómo dice Hebreos capítulo 12, versículo 4, dice que estamos en guerra contra el pecado. Primera de Pedro capítulo 2 dice que hay guerra entre los miembros de nuestras almas, que luchan los miembros contra nuestras almas. Judas capítulo 3 nos habla de contender ardientemente por la fe. Esto es un lenguaje militar, esto es un lenguaje de batalla, de guerra. Segunda de Timoteo 2:3 dice: como buen soldado de Jesucristo, Pablo le insta a que milite en la fe. Segunda de Corintios 6:7 nos menciona también a los creyentes, recordando que debemos tomar las armas de nuestra fe. En Efesios capítulo 6 también nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne. Es importante que lo podamos tener claro. La guerra que nosotros tenemos no es contra carne, no es contra sangre, sino es una guerra espiritual, sino contra principados y potestades de las tinieblas. La guerra en la cual cada creyente está no es un ataque de lucha humana, es una realidad espiritual. Que si por un momento Dios nos dejara ver el mundo espiritual en el cual nosotros nos enfrentamos día tras día, y las batallas que ocurren muchas veces entre carne y sangre, lo que hay detrás de eso en el mundo espiritual, nosotros estuviésemos mucho más apercibidos y mucho más preparados para nosotros enfrentar la vida cristiana desde una perspectiva de guerra. Yo no puedo tomar las cosas livianamente. ¿Por qué? Porque estoy en una guerra espiritual. Si tú eres un creyente y tú no lo has visto aún de esta manera, yo quiero que tú puedas hoy ser despertado por medio de la palabra, para que sepas de que tú estás siendo continuamente atacado. Y si supieras lo continuamente que un creyente y un hijo de Dios es atacado espiritualmente, no fuéramos tan negligentes espiritualmente, no fuéramos tan superficiales, no fuéramos tan débiles,
Pero la razón en la cual muchas veces tomamos este mundo como si estuviésemos en un Disneylandia espiritual y todo estuviese bien, es que olvidamos que estamos en una batalla continua. Pablo lleva diciéndole a Timoteo y advirtiéndole: Timoteo, estamos en una guerra de falsas enseñanzas, lo vimos en el capítulo 1. Hay falsos maestros que están introduciendo doctrina de error, y mantente como un soldado militante. Mira, Pablo, Timoteo, no dejes la oración. Y Pablo le habla a Timoteo sobre la oración. Luego habla sobre el papel de la mujer en la iglesia. Lo que está haciendo Pablo es recordándole a Timoteo: estamos en una batalla y todos estos son áreas que están siendo atacadas en la iglesia. Habla acerca del liderato de la iglesia, cómo la iglesia debe escoger sus líderes, cómo debe ser ese líder para que no sea atacada por estas áreas y sea vulnerable. Luego habla acerca de los esclavos, de cómo debe darse la vida del creyente en su labor, en su trabajo, cómo se debe dar en el día a día, cómo estamos trabajando, pero seguimos siendo siervos de Él, seguimos siendo esclavos de Él. Eso es una mentalidad de guerra. Todo donde yo estoy, yo soy parte de ese ejército y yo estoy continuamente siendo atacado por un reino de las tinieblas que yo no veo. Y terminamos la semana pasada hablando sobre una de las amenazas más grandes que ha sido dirigida hacia la iglesia, y la iglesia ha mordido esa carnada, y es el materialismo. Como parte de esa estrategia de guerra para mantener una iglesia distraída en cosas que no son importantes, es tener una cultura materialista. Y ante estas amenazas y ante esta urgencia, ante este peligro, Pablo quiere concluir la carta con una exhortación. Y ante una amenaza constante y en un estado de guerra, mira la exhortación de Pablo en el versículo 12. Pelea la buena batalla por la fe. Ante esta amenaza de afuera, de adentro de la iglesia, Pablo le dice: pelea, Timoteo, la buena batalla por la fe. Recuerda, Timoteo, que tú no estás de pasada, tú no estás de vacaciones, tú no estás cogiendo lo suave, tú estás en una lucha que implica como cristiano que tú tienes que pelear. ¿Escuchó eso, hermanos? Tú y yo como cristianos tenemos que pelear. Obviamente que nuestra lucha no es una lucha armada, no es una lucha en la carne, pero es una lucha espiritual. Y eso es lo que yo quiero que podamos ver en la mañana de hoy. ¿Cómo peleo la buena batalla de la fe sabiendo que estamos en guerra? ¿Cómo debe darse esta batalla por la fe? ¿Cómo se debe contender por la fe? ¿Cómo debemos cuidarnos de las amenazas internas y las amenazas externas como seguidor de Cristo? Y es lo que quiero que podamos ver en la mañana de hoy. ¿Cómo peleamos la buena batalla de la fe? ¿Cómo me preparo para la guerra? ¿Cómo debemos estar como cristianos sabiendo que estoy bajo ataque? Versículo 11. En primer lugar, para pelear la guerra debemos esforzarnos por agradar a Dios. Cuando usted va a pelear una guerra, el ejército se esfuerza por agradar al Estado, a la nación, al presidente, al líder máximo. Cuando nosotros nos preparamos para la guerra y batallamos, nuestra prioridad es esforzarme por agradar a Dios. Versículo 11 es un versículo que nos debe poner a temblar y a pensar.
Mira lo que dice el versículo 11. Pero tú, está hablando Pablo a Timoteo, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué cosas es las que le está diciendo Pablo a Timoteo que huya? Bueno, de lo que vimos anteriormente. Huye del materialismo, huye del consumismo, huye de aquello que está centrado en ti, huye de aquello en lo cual te distrae de lo que Dios te mandó a hacer. Busca poner tus prioridades en orden, y lo que Pablo le está diciendo es: tú eres distinto, y mira la palabra que utiliza, porque tú eres un hombre de Dios. Detengámonos en esa frase. Tú, hombre de Dios. Ese nombre, hombre de Dios, ese título, hombre de Dios, se utilizaba para hablar de Moisés. A Josué se le llamó hombre de Dios. A Elías se le llamó hombre de Dios. A los profetas se le llamaba hombre de Dios. Y él está diciendo: tú no eres un hombre que le pertenece al mundo. Tú no eres un hombre que le pertenece a la sociedad. Tú no eres un hombre que le pertenece a los hombres. Tú eres un hombre que le pertenece a Dios. Tú, hombre de Dios. Tú eres de Dios. Cuando usted piensa en ese título, que Dios te llame así, que Dios le llama así a Timoteo, hermano, eso debe tener un peso sobre nosotros de responsabilidad de lo que eso significa. Hombre de Dios. Tú estás separado para Él, tú le perteneces a Él. Mujer de Dios, tú le perteneces a Él, separado para Él, eres de Él. Estas son palabras serias. Por lo tanto, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Aquí hay dos imperativos: huye y sigue. Huye de estas cosas. Huye de todo aquello pecaminoso, huye de todo aquello banal, huye de todo aquello que te lleva a la tentación de pecar. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre de Dios, le perteneces a Él. Tienes un dueño, tienes un amo. Tú no puedes hacer con tu vida lo que a ti te dé la gana. Tú le perteneces a Él. Huye, estamos en guerra. Corre, huye, no te quedes mirando las cosas de este mundo. No te quedes mirando lo material. No te quedes mirando lo que te distrae, porque estamos en guerra. Huye. Huye del pensamiento que te aleja de la santidad de Dios. Y todo esto, hermano, no viene de la noche a la mañana. Esto viene sutilmente, poco a poco, con una pequeña conversación. Y cuando usted olvida que estamos en guerra, es muy fácil que caigamos. Una pequeña conversación. Ay, pastor, usted no sabe el marido que yo tengo. Este marido ha sido difícil conmigo. Cuánto yo quisiera tener un esposo, un pastor, un hombre que sea como usted, pastor. Así puede comenzar una conversación. Y cuando tú sabes que tú estás en guerra, tú sabes que por cualquier lugar viene un misil, hermanos. Y primero comienza diciendo una conversación que cuánto desearía que yo fuera su pastor. Y después, hermanos, después de varias semanas, y eso se queda en el corazón y no es trabajado, sabiendo que estamos en un proceso de guerra donde Satanás sutilmente va a enviar artimañas. No es por carne ni sangre, pero hay una realidad espiritual de cada de eso, de cada deseo del corazón perverso. Te das cuenta
de que eso que puede comenzar como una relación trivial o una relación cotidiana, termina diciendo ya no quiere ser su pastor. ¿Cuánto yo quisiera tener un esposo como tú? ¿Y cuánto yo desearía? Y terminan luego en una enredada. Y todo comienza con algo pequeño, con unas pequeñas conversaciones. Hermano, tenemos que tener una mente clara y un pensamiento claro para no coquetear con el peligro. Huye. No coquetees con el peligro. Recuerda, el pecado va más allá de las acciones. Comienza con un pensamiento que se va luego a madurar y se queda pensando hasta que eso se lleva a la acción y es concebido el pecado. Huye. Esa es nuestra lucha con el pecado. Nuestra lucha con el pecado, hermano, en el fondo de nuestra lucha con el pecado es una realidad por creer en Dios o no creerle a Dios. La raíz de mi lucha con el pecado, a fin de cuentas, es una lucha de la fe. Por eso que Pablo nos manda a pelear por la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y es una lucha para pelear entre lo que Dios dice a lo que yo entiendo que es mejor. Usted se ha preguntado, ¿por qué mentimos? ¿Por qué mientes? Bueno, porque crees que las cosas irán mejor si lo hace. Si yo miento, las cosas me van a ir mejor. Se cree más a usted que a lo que Dios dijo. Dios dijo no mentirás. Pero tú piensas que tu mentira te puede llevar a salir mejor y a verte mejor. ¿Se da cuenta, hermanos? Que al final la lucha con el pecado es creer a lo que Dios dijo o rechazar lo que Dios dijo. Por ejemplo, ¿por qué nos entregamos a la impureza sexual? ¿Por qué, si sabes que es algo en el cual Dios lo ha dejado claramente revelado en su palabra, te entregas a la impureza sexual? Porque no cree que la pureza es lo mejor para ti. No crees que los planes de Dios son lo mejor en esta área de tu vida. Y no le estás creyendo a Dios. Por eso te entregas a la impureza sexual. No huyes, sino que te entregas a ella. Es una batalla entre creer a Dios. ¿Por qué lucho con la duda? ¿Por qué lucho con la desesperación? Porque yo no creo que Dios cuidará de mí. Esa es la razón por la cual luchamos con la ansiedad, luchamos con la duda, luchamos con la desesperación. Porque al final la raíz de ese problema que se llama pecado es un problema de incredulidad a Dios. Hago lo que hago porque dudo de que lo que Dios ha revelado sea lo correcto. No creemos que Dios va a cuidar de nosotros. No creemos que Dios realmente sea bueno y fiel a sus promesas. Así que tenemos una lucha por creer. Ahí está el centro de nuestra guerra, de nuestra batalla. Es una lucha por creer, por creerle a Dios que lo que Él dijo es perfecto, bueno, santo, justo. Por lo tanto, dice Pablo, huye de esos pensamientos pecaminosos. Huye de eso que produce deseos pecaminosos en tu vida y que al final te va a llevar a una acción pecaminosa que deshonra a Dios. Pero no solamente huye y que te quedes huyendo, sino que aquí hay una orden de acción. Huye, pero la acción a tomar, la ofensiva a tomar, la defensiva es huir. Y fíjese bien, hermano, ante el pecado, Dios nunca te dijo que tú trates de conversar con Él. Tú debes huir. Huye
Huye lo más lejos posible. Si tú sabes que tú tienes una área de incredulidad y estamos batallando en estas áreas de confiar en Dios, en la mentira, en la sexualidad, en tantas áreas de nuestra vida, huye lo más lejos. Huye. Pero no solo huye, sino persigue. Ahora Pablo habla 6 cosas que debemos perseguir. Mira las 6 cosas que debemos perseguir: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Miremos cada una de ellas porque tiene mucho peso. No está ahí puesta simplemente por estar, sino que inspirada por el Espíritu Santo. Él le dice, Pablo a Timoteo: persigue, Timoteo, la justicia. Para pelear la buena batalla de la fe, persigue la justicia. Recuerda que Jesús habló en las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia es la primera característica de aquellos en el cual Dios ha hecho una obra de regeneración en su vida. Tú tienes el deseo de vivir una vida de pensamientos y de acciones justas. La justicia es aquello que desea un verdadero creyente. Un verdadero creyente que ha nacido de Dios y que el Espíritu de Dios mora en él. La característica principal es que quiere crecer en santidad, quiere crecer en la justicia de Dios. Y cuando alguien le trae algo, no se enoja. ¿Por qué? Porque un pobre de espíritu reconoce que necesita continuamente crecer en la justicia. Si alguien nos trae algo, hermanos, mire, hermano, quiero traerte esto con mucho amor, pero me gustaría que pudieras escucharme en esta área de tu vida en la cual necesitas crecer. Una persona que se enoja cuando le traen algo no tiene la característica de crecimiento en justicia. Porque una persona que crece cada día a la imagen del Señor sabe que hay áreas en su vida que continuamente tenemos que crecer y tenemos que madurar. Eso es crecer en justicia. Crecer bajo un pensamiento y bajo unas acciones que sean agradables delante de Dios. Y no solamente la justicia como una norma moral de vida, sino que él utiliza otra palabra y él dice la piedad. Mira la palabra que utiliza aquí. Sigue la justicia. Pero no solamente la justicia como méritos de cosas que tú haces, sino en la piedad. Y aquí está la diferencia entre un legalista y alguien que crece en santificación. El legalista puede crecer en justicia y decir, lo estoy haciendo bien. Pero tú creces en la justicia continuando una vida piadosa. Una vida piadosa es que reconoce a Dios en todas las áreas de su vida y sabe que todo lo que hace lo hace por medio de la persona de Jesús obrando a través de nosotros. Crecer en justicia, pero creciendo también en la piedad. Y eso es uno de los términos favoritos. Esa palabra piedad es un término muy utilizado en el apóstol Pablo. La creencia y el comportamiento piadoso. Pablo continuamente lo podemos ver en sus cartas, animando a Timoteo, animando a Tito, animando a las iglesias a crecer en piedad. Crezcan cada día en piedad. Estamos en guerra y para nosotros poder vencer en esta guerra necesitas correr en pos de la justicia, necesitas correr en pos de la piedad, que lo que caracteriza nuestras vidas es una vida piadosa. Este es un hombre de Dios, un hombre piadoso, un hombre que ama a Dios, un hombre que se ve que crece en la justicia de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, persigue la fe, ve en pos de la fe. Es decir, busca cada día una confianza más profunda en Dios.
crees en esa fe. Dice Malcolm McGregor, hablando acerca de el crecer en la fe, él dice: las aflicciones han desempeñado un papel en este proceso de búsqueda y de confianza en Dios. En contra de todo lo que cabría esperar, recuerdo con especial satisfacción experiencias que en su momento me parecieron especialmente desoladoras y dolorosas. De hecho, puedo decir con toda veracidad que todo lo que he aprendido en mis 75 años en el mundo, todo lo que realmente he mejorado, ha iluminado mi existencia, ha sido a través de la aflicción y no la felicidad, ya sea perseguida o alcanzada. Todo lo que yo he podido crecer en el conocimiento y en la confianza en Dios ha sido a través de las aflicciones. Y Madrid expresa lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas, dificultades, porque sabemos que nos van a ayudar a desarrollar resistencia, y la resistencia me va a llevar a un carácter firme, y el carácter me va a fortalecer mi esperanza, en la cual me lleva a una seguridad de mi salvación. Es a través de las aflicciones, hermanos, que nuestra fe crece. No puede ver un cristiano maduro si no es por medio de las aflicciones. Nuestra fe es madurada por medio de la aflicción. Alguien dijo: nunca ha existido un capitán que sea bueno y que sea experto a menos que atraviese por diferentes tormentas. Y nunca va a haber un cristiano maduro a menos que atravesemos por diferentes tormentas en esta vida. Así que es parte de lo que nos dice el apóstol Pablo: crezcan en la fe, ve en pos de la fe, sigue la fe, esa confianza profunda en Dios, aunque las cosas que ocurren a nuestro alrededor nosotros no las entendamos. Un mayor afecto por Dios crece en el amor, y es algo que nosotros debemos pedirle al Señor: Señor, dame un mayor y profundo afecto por ti. Jesús dice: permanezcan en mi amor. Que podamos considerar, hermanos, la maravilla del amor de Dios por usted, y que podamos meditar en esto continuamente. Señor, tú no tenías que haberme amado. Tú no tenías que morir por mí en la cruz. Tú no tenías que haberme elegido para salvación. Tú me pudiste haber pasado por alto. Cuando tú entiendes que Dios en su gracia te escogió para salvación, cuando tú entiendes que Dios rechazó salvar a los ángeles que pecaron contra Él, de que en la eternidad habrán personas que serán condenadas por toda la eternidad, y que tú pudiste haber sido el objeto de la ira de Dios, y Él no tenía que brindarte en lo absoluto nada de su amor, no tenía que haber muerto por ti. Cuando usted, hermano, profundiza en el amor de Dios, eso es lo que lo va a mantener firme en medio de todas las batallas espirituales. Cuando se levante el infierno contra la iglesia, cuando se levanten los demonios contra la iglesia, cuando vengan las aflicciones tras aflicciones, tú permaneces firmes en la profundidad de su amor. Él me amó, se entregó por mí. La muestra de su amor no está en las cosas que me están ocurriendo, sino que Él hizo maldito a su Hijo en la cruz por mí. Esa es la muestra de su amor. Profundiza en ese amor. Ve en pos de ese amor, para que en medio de las batallas no seamos distraídos de que estamos amparados
en su amor. Su amor hace que su espíritu, hizo que su espíritu morara en nosotros. Su amor infinitamente eterno constriñe nuestras vidas, motiva nuestras vidas, impulsa nuestras vidas. Pablo sigue diciendo, la paciencia. Ve en pos de la paciencia, ve en pos del amor de Dios y profundiza en ese amor, pero en pos también de la paciencia. Esto es un camino de constancia, de perseverancia. La vida cristiana no es una carrera rápida del primero que llegue. Es una carrera de perseverancia. Continuamos día a día, seguimos adelante, aunque hayan tiempos difíciles, aunque los tiempos difíciles sean extensos, aunque no entienda el porqué de la circunstancia, parece que no tiene final, parece que no hay luz al final del túnel, pero esa es la carrera cristiana, en pos de la vida de Dios, en pos de lo que Cristo hizo, perseverantes día a día, hermanos, día a día. Hay días que vamos a perder las fuerzas, hay días que nos vamos a sentir débil, pero nosotros podamos seguir corriendo esta carrera, hermanos. Aunque los ojos físicos nos digan lo contrario, los ojos de la fe nos llevan a continuar, a perseguir, perseverantes y con mansedumbre. Pareciera contrario, ¿no? Guerra, conflicto, pero a la misma vez manso. Vamos a pelear la buena batalla de la fe, persiguiendo la justicia, persiguiendo la piedad, persiguiendo la fe, persiguiendo el amor de Dios, manteniéndonos perseverantes en medio de las pruebas, pero con una actitud humilde, una actitud en el cual la batalla no es en base a tu fuerza, en base a tu personalidad, la batalla es del Señor. Una fuerza mansa, una fuerza humilde, una fuerza que se desborda en bondad. Es la forma en la cual Cristo lo hizo. Miremos la fuerza de Jesús. Mientras le injuriaban, mientras le escupían, mientras le castigaban, la manera en que Cristo respondía, batallando con las armas del amor, batallando con las armas de la mansedumbre, con la piedad, con la justicia. Pablo le dice a Timoteo, estas son las formas de pelear la buena batalla. Y en efecto, mira cómo le dice el apóstol Pablo, esto es algo en el cual dice, aférrate a la vida eterna. En otras palabras, el efecto de la vida eterna en ti es producto por lo que Dios te ha dado. Estas características, justicia, fe, mansedumbre, es parte de la vida de Dios en ti y de la vida eterna. Mira lo que dice aquí el apóstol, a la cual fuisteis llamado, de la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Si no entendemos este versículo, hermanos, no entendemos lo que significa echar mano a la vida eterna. Porque vemos esto y decimos, echa mano a la vida eterna. Bueno, ahí está diciendo que Timoteo se gane la salvación. No, pero mira lo que sigue diciendo claramente, a la cual asimismo fuisteis llamados. La vida eterna no es algo que tú vas a buscar para alcanzar, Timoteo, sino que fue cuando el Señor te llamó. No es algo al final de la historia, es que ya tú la tienes, ya tú fuiste llamado. Y esto es cierto para todo seguidor de Jesús. Perdón, si tú has creído en Cristo, tú tienes la vida eterna.
Pablo le está diciendo, experimenta la plenitud de la vida eterna, viviendo conforme a estas cosas, a la justicia, a la piedad, a la fe, a la mansedumbre. Vive conforme a esa virtud que Dios te ha dado cuando te dio la vida eterna. Y utiliza un ejemplo, y usa el perfecto ejemplo que nosotros debemos seguir, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo, en medio de gran prueba, en medio de dificultades, en medio de guerra, mira a Jesús, que en gran prueba dio testimonio fiel delante de Poncio Pilato. Si hay algún ejemplo en medio de la prueba, si hay algún ejemplo en medio de la guerra en el cual se mantuvo firme, es nuestro Señor Jesús. Jesucristo es aquel en el cual podemos mirar en medio de la batalla y reconocer cómo se mantuvo fiel delante de Pilato, delante de las amenazas, delante de aquello en la cual estuvo en juego su propia vida. Allí se mantuvo fiel. Mira el ejemplo de nuestro Señor. Confió en Dios y dio testimonio delante del juez. Confió en Dios. Confía en el Señor y mantente firme mirando a Cristo como ejemplo de firmeza. Y Jesucristo, otra esperanza que le da. Mira a Jesús como ejemplo de firmeza en la prueba, donde se mantuvo fiel delante de Poncio Pilato, pero a la misma vez, recuerda también que ese mismo Jesús regresa. Versículo 14. Y Pablo manda a Timoteo a poder obedecer ese mandato. Guarda este mandamiento, porque nuestro Señor Jesús va a regresar. Guarda este mandamiento, esto es fiel y verdadero. El Señor va a regresar. Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿a cuál mandamiento se refiere aquí Pablo? Guarda este mandamiento. Bueno, algunos dicen, puede hablar precisamente acerca de todo lo que ya Pablo le había dicho a Timoteo desde el capítulo 1 hacia adelante, la sana doctrina. Guárdate de los falsos maestros, guarda la palabra, guárdate en oración, guárdate en una vida piadosa. Pero también es posible que este versículo esté enfocado en lo que Pablo también le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, donde dice: cumple tu ministerio con cabalidad hasta que Cristo regrese. Cumple tu ministerio, guarda esto que yo te he dado, cumple tu ministerio, cumple lo que yo te he dado, hermanos. Y si Pablo le tiene que recordar esto a Timoteo: Timoteo, huye de estas cosas. Timoteo, cuidado de ser engañado con las cosas materiales y con el hechizo de este mundo. Timoteo, persigue esto. ¿Cuánto más debemos también recordándonos tú y yo? Porque estamos propensos a ser embrujados con todo este tipo de falsedades. Estamos muy dispuestos y dados a ser distraídos. Esto también tiene que ser recordado a nuestras almas. Huye de estas cosas. Persigue esto que te estoy diciendo, Pablo, hasta que Cristo regrese. Que esto sea una realidad viva en tu corazón, Timoteo. La segunda venida de Cristo, en el cual Él ha determinado regresar y en el cual ha de recompensar a sus siervos. Mantente fiel, Timoteo, mantente fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese por nosotros. Sé fiel a lo que Dios te mandó. No te distraigas hasta que Cristo regrese por nosotros. No te canses. Cristo regresa y le da la esperanza gloriosa de su segunda venida. Y como muy solamente Pablo sabe terminar, después de decirle estas cosas a Timoteo, de hablar, cada vez que Pablo hablaba de la venida de Cristo, versículos que continúan, es una expresión de adoración, lo que se conoce como una doxología. Siempre que podemos hablar a Pablo, hablar de las profundidades de Jesús, de la segunda venida de Jesús, él termina con una adoración. Y mira cómo brota del apóstol Pablo
esta adoración a nuestro Dios. Y le dice al único soberano, Rey de Reyes, al único que tiene inmortalidad, al que habita en luz inaccesible y ninguno ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempi eterno. Pablo, después de hablar de la grandeza de Jesús, la venida de Jesús, la fidelidad de Jesús, él irrumpe en adoración y él dice: a ese soberano, a ese soberano. Esa palabra soberano significa que él tiene el poder que Timoteo necesitaba para fortalecer su vida y su ministerio y para pelear la buena batalla de la fe. No lo puedes hacer, Timoteo, si tú no reconoces que Dios es soberano. Y para nosotros poder pelear la buena batalla de la fe, tenemos que reconocer continuamente: servimos a un Dios soberano. Las cosas no ocurren al azar. Las cosas no ocurren por casualidad. Las cosas no están en manos de la suerte. Las cosas están en manos, Timoteo y amada iglesia, del único Dios soberano. Para poder fortalecer nuestras vidas, para poder ser fiel en el ministerio y a lo que Dios nos mandó a hacer, Timoteo y amada iglesia, tú necesitas reconocer la soberanía de Dios. Lo segundo que él dice es: al único que tiene inmortalidad. En otras palabras, él es el único que no participa de la muerte. Los hombres son mortales. Los falsos maestros, Timoteo, que han dañado y atentan contra la iglesia, que él ha sido muy enfático en hablar de esos falsos maestros. Ellos tienen su fecha de caducidad. Ellos terminarán, ellos un día van a morir. Timoteo, un día tú vas a morir también, si Cristo no viene antes. Iglesia, un día tú y yo vamos a morir, si Cristo no viene antes. Pero la muerte no puede tocar si el soberano no lo permite. Y le recuerda a Timoteo: él es el único inmortal. La muerte no es el fin para el cristiano, porque Dios es vida y lo había dado a Timoteo esa vida. A Timoteo, él es el único inmortal, él es el único que no muere y él es el único en el cual nos ha dado vida eterna. La otra palabra que utiliza es que habita en luz inaccesible. Está hablando de su santidad. Está hablando de la iluminación de su verdad. Dios es infinitamente separado de las tinieblas, infinitamente separado del pecado, infinitamente separado de las falsedades, de los ministros falsos que ha hablado en sus cartas. Timoteo, él es el que habita en luz inaccesible. Él es quien nos va a librar y nos va a cuidar de las doctrinas de demonios. Él es quien nos va a dar su santidad perfecta, la iluminación por la verdad de su palabra. Timoteo, aunque estemos en medio de una guerra y a veces veamos que lo que hay es tiniebla y oscuridad, esas tinieblas y oscuridad corrompida por el paganismo y la falsa doctrina es clareada cuando entendemos que Él es el que habita en luz inaccesible. Él siempre va a preservar a su iglesia de la verdad. Él siempre va a preservar a sus hijos del error. Él siempre, porque dice su palabra, habita en luz inaccesible. Ese es nuestro Dios, iglesia. A ese soberano Señor servimos, y termina diciendo: a quien ninguno de los hombres puede ver. Hace referencia a esa imposibilidad de poder contemplar la esencia divina. No podemos verlo, no podemos tocarlo, no podemos tener acceso a Él en este sentido de poder palparle, y podemos ver ciertas
manifestaciones de Él en el Antiguo Testamento, donde se revelaba por medio de la zarza, por medio de la presencia en el templo, por medio de los ángeles, por medio de tantas diferentes maneras. Pero ahora se ha dado a ver por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, a Timoteo y a cada creyente, hoy tenemos el privilegio de ver a Dios por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de poder servirle, de poder vivir para Él, de poder temerle, de poder confiar en Él y de poder cumplir nuestro deber como soldado de nuestro Señor hasta que Cristo regrese y estemos en su presencia. Pablo entendió que la vida cristiana era una pelea que tiene que ser peleada. La pregunta que yo quiero hacerles en esta mañana: ¿cómo estás viendo la vida cristiana? ¿Has entendido que la vida cristiana es una pelea para ser peleada con intensidad y con sentido de urgencia? ¿Cómo estamos viviendo esta vida cristiana? Levantémonos sabiendo que estamos en una guerra y acostémonos sabiendo que estamos en una guerra. Pero tú sabes, lo mejor de saber que estamos en una guerra es que nuestro general ya nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que es una guerra que estamos peleando sabiendo que la victoria es segura por medio de nuestro Señor Jesús. Y que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa es nuestra convicción. Ahí está nuestra firmeza. Pero peleemos, hermanos, la buena batalla de la fe con las armas que el Señor nos ha dado y con las estrategias que el Señor nos ha dado por medio de su bendita palabra. Padre, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, nos recuerdas de que no debemos obviar que estamos en campos minados, donde continuamente estamos en una batalla espiritual, Señor. Donde día a día acechan contra tu iglesia. Donde cada día, Señor, se levantan ataques que a veces no podemos ver ni entender de dónde vienen, pero son espirituales, Señor. Y de la misma forma que Pablo le recuerda a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe, Señor, nos recuerdas en la mañana de hoy de que no andemos con los brazos caídos, de que no andemos sin ponernos el armamento, de que no andemos, Señor, sin estar apercibido de que estamos en guerra. Señor, que podamos entenderlo y que podamos pararnos como soldados tuyos para pelear esta buena batalla. Padre, no queremos ser soldados negligentes, que sabes que estamos en guerra y estamos entretenidos en otras cosas, donde el pecado, Señor, nos ha distraído, donde el materialismo, Señor, nos ha entretenido, donde tantas cosas, Señor, en las cuales Pablo le recordó a Timoteo han tomado prioridad en nosotros. Señor, que podamos entender que estamos peleando, pero que nos has dado, Señor, en Cristo todo lo que pertenece a la vida y a la piedad para poder vencer en esta batalla, Señor. Gracias porque tú ganaste, Señor, y tú venciste todo principado y toda potestad. Pero hasta que tú regreses por segunda vez, todavía el reino de los cielos sufre violencia.
Todavía el reino de los cielos sufrirá ataques. Todavía, Señor, habrá una batalla que pelear, hasta que todos los enemigos sean puestos debajo de tus pies y el postrer enemigo, que es la muerte, sea vencido para siempre, y todos seamos uno en ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, llénanos de ti, Señor, y danos ojos apercibidos en medio de esta batalla. En Cristo oramos. Amén.